Buenos días. Empezamos, aunque luego vengan más compañeras. María José se ha venido. ¿Empezamos? De acuerdo, bueno, el punto único es la comparecencia del señor don Fernando Rivares Escó para explicar los presupuestos para el ejercicio 2018 del área de Economía y Cultura. Perdona, fuera de acta. Ya sé que os parece una pijadica, pero es que es Esco, sin acento en la O. Que en mi familia se mosquea mucho cuando Sí, lo además lo sé, pero no, que además es normal, pero... Vale, era fuera de acta, ¿vale? Eso por esto... Sí, por eso es. Una cosa, son de Huesca. Sí, gracias. Bueno, yo creo que la mayoría de las cosas las conocen. Voy a intentar ser breve por eso y conciso, y luego en el cierre les contestaré lo que consideren, porque además todas ustedes y todos habrán visto perfectamente el proyecto presentado por el Gobierno. Así, a título global, luego entraré en detalle en grandes cifras. Este presupuesto desde el área prevé amortizar 57 millones de euros de deuda y captar 24,8 millones de euros de financiación bancaria, lo cual es muy importante porque, entre otras cosas, es consecuencia de haber salido el plan de ajuste 7 años después de que la ciudad no pudiera optar a algo parecido. Nuestros cálculos hablan de 24,8 millones. De este modo, a final de año se habrán reducido la deuda en 33 millones más, hasta situarse en los 690 millones. Ya saben que los que había en 2015 estaban situados en 856. Es un área en la que además se va a trabajar con más recursos propios, entre otras cosas gracias a la reestructuración de la deuda con Zaragoza Alta Velocidad, que, como saben, fue firmada por varias instituciones el año 2017 y que permite, por ejemplo, liberar 11 millones de euros. En vez de los 22 millones de euros previstos para pagar en 2018, pagaremos la mitad, 11 millones, que no es cualquier cosa. También habrán visto que continúa bajando el pago de intereses a los bancos en un 4%, que reducimos, por cierto, además los gastos en alcaldía un 7,8% y que, en cuanto al gasto corriente, aumenta un 5,5% hasta los 303 millones de euros. Fundamentalmente, además, eso es por lo que se dedica a la mejora de los servicios públicos. En cuanto a ingresos, se incrementan por varios motivos. Uno, al recibir 8 millones de la Ley de Capitalidad tras 20 años de espera, que además espero que esté aprobada esta semana en las Cortes. Hay un debate para eso que creo que pasará sin problemas y sin demasiado boicot por parte de algunos grupos, aunque lo intentarán. Que las tasas y los impuestos esenciales siguen congelados desde hace 3 años en los acuerdos de algunos grupos de esta sala, en agua, en basuras, en circulación, y que además también por tercer año consecutivo aumentan las bonificaciones, lo cual como consecuencia tiene el mayor bienestar directo de mucha gente en la ciudad, pero también un menor ingreso para el ayuntamiento. Aunque se compensa en parte porque, subiendo el IBI al 1% de las rentas más altas, esos 1.111 inmuebles de la ciudad que tienen un valor de suelo de más de 1 millón de euros, compensamos en parte esa reducción de ingresos. Por otra parte, se rebaja, como saben también, para el 99% de las viviendas y pequeños negocios el IBI en toda la ciudad, también por acuerdo de varios grupos. Hay una recaudación prevista en plusvalías que baja, que es una previsión, en 7 millones de euros, por 2 razones también. Una, porque también por acuerdo de varios grupos hemos aumentado las bonificaciones, pero por otro, porque, bueno, a la espera de lo que pueda pasar con la reforma aún pendiente en el Gobierno de España, hay que ser un poco prudente en ese tipo de cuestiones. Por áreas, habrán visto que el área de Economía ha establecido un aumento porcentual y real de dinero para disponer en todas las áreas, excepto en Alcaldía. Alcaldía tiene un menos 7,8% menos este año. Las demás suben. El área, por ejemplo, de Presidencia y Derechos Sociales, cuya compareciente ya les contaré en detalle, solo les cuento que pasa a 104, casi 105 millones de euros, y eso son un 4,20% más. Que el área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que también les contará, crece un 3,75%, eso en millones de euros son 15 millones largos. El área que nos ocupa, de Economía y Cultura, crece un 4,03% más. Esos son más de 100 millones y medio, 100.623.000. En el área de Urbanismo y Sostenibilidad se crece un 7%, esos son 195 millones de euros.
y en el área de servicios públicos y personal se crece un 2,35%. Eso son 336 millones de euros. Eso habrán visto que es un total de 752 millones de euros, un 4% más que el año pasado. Si quieren que detalle un poco más al respecto, por ejemplo, los ingresos, ya les he dicho que descendían un tanto y también les he dicho que era consecuencia de la incertidumbre del asunto de la plusvalía y también por las bonificaciones. Las previsiones hacen que este ingreso, que saben que es el 10% de los ingresos municipales anuales, la plusvalía, calculamos 7 millones menos. También aquí me gusta recordar el esfuerzo que hace la ciudad al disculpar prácticamente al 100% de las herencias de vivienda habitual, de primera vivienda habitual, en modo de bonificación a la plusvalía, lo que repercute en 2 millones menos de recaudación. Y ya les he dicho que eso parcialmente se amortiguaba con la subida a esos 1.111 inmuebles de más de 1 millón de euros de valor, a los que le subimos el IVA entre un 4 y el IBI entre un 4 y un 7%. Aún no conocemos oficialmente, porque además no la conoce nadie oficialmente, la participación real de los ingresos del Estado del 2018, así que hemos hecho la previsión de poner la misma cantidad que hubo en 2017. Ya les he hablado de los 8 millones de euros que vamos a ingresar de más por la capitalidad, por vez primera. Y en cuanto al gasto, también les he hablado de las áreas, de su porcentaje y de su cantidad. El presupuesto municipal habrán visto que pasa de 724.000 euros a 752. Lo más importante para mí es el aumento dedicado a la limpieza, a los servicios públicos, a la movilidad. Y esos 24,8 millones de euros que vamos a pedir, aunque la cantidad dedicada a la inversión es bastante más. Esto cambia bastante las cosas respecto a los 2 años anteriores, aunque ha sido un proceso inicial. El año pasado pudimos iniciar un ciclo inversor para 3 años, por eso los plurianuales. El primer año fue el más difícil, como saben, por la situación financiera en la que la crisis y los últimos años habían dejado las arcas municipales. El gasto corriente aumenta, por lo tanto, un 5,5%. Ya les he dicho por qué. Por una parte, por el crédito destinado de personal para asumir el aumento retributivo del personal municipal previsto por el Gobierno el próximo año, y por otro, por los refuerzos a las políticas de movilidad, de limpieza, de parques y jardines y zonas verdes. Se crea en el capítulo 1, como también habrán visto, partidas para subrogar al personal de Zaragoza Arroba y del servicio del 010. Y ya habrán visto también que crece un poco el fondo de contingencia, una vez más, al haber pedido este año 11 millones al fondo de impulso local. Insisto, es muy importante para mí, para este equipo de economía, el haber abandonado el plan de ajuste, lo cual nos permite crecer en inversión. También está previsto que al final del 30 de diciembre del 2017, dentro de nada, abandonemos el plan económico-financiero, el PEF, y que no haya que hacer otro más, lo cual también cambiará las cosas. Y en cuanto a la captación de pasivos financieros, no creemos que haya ningún problema, pero es justo decir que en realidad tenemos un órgano de tutela superior, que es la Comunidad Autónoma, y que es la propia DGA la que al final de todo tendría que darnos permiso para esas captaciones económicas. Directamente en cuanto a números y economía. En cuanto a cultura, el área directamente en cultura también crece. Hay algunas cosas que nos gustaría dar al respecto. Los principios básicos que van a regir esta política son, ya lo saben, la cultura como derecho social, la cultura como elemento básico transformador y de cohesión social. Intentamos buscar atender las nuevas necesidades que se crean cada día en el siglo XXI, tanto del sector cultural profesional como del no profesional y como de la ciudadanía, no tanto solo como objeto de consumo pasivo, espectador, que por supuesto, sino también como sujeto activo. Queremos que sea un proyecto más sostenible por aquello de la coproducción y la coorganización y la colaboración emprendida hace un tiempo y creciente en los últimos, en la cultura como elemento transformador de la ciudad y como eje vertebral de la política global. Y, por supuesto, ya saben, cultura accesible y talento local. Algunos datos. Lo voy a separar en el Servicio de Cultura y Patrimonio, en Patronato de Artes Escénicas, en Zaragoza Cultura y en Turismo, que saben que son las sociedades o patronatos que corresponden a este área y que básicamente ejecutan las políticas culturales y turísticas. En el Servicio de Patrimonio y Cultura hay un 70% de crecimiento,
entre otras cosas para incrementar la partida de restauración y conservación de arte público. Por fortuna, este año tenemos un instrumento nuevo de trabajo, que es el convenio que firmamos hace unos meses, durante el verano, con la DGA, con la Consejería de Educación y Cultura, que dirige la consejera del ramo allí. Lo digo porque ese proyecto nos va a permitir trabajar más y, sobre todo, mucho más ordenadamente en restauración y en conservación de arte público. Hay un catálogo mutuo. También hay partidas para intervenir ya en el resto de muralla encontrada de la Puerta de Valencia y generar allí un posible espacio de interpretación de la cultura de Casaragusta. Hay más dinero para mejorar los servicios de control, atención al público y mantenimiento de las salas de exposiciones y museos, y también para las propias exposiciones, porque saben que aunque en realidad las salas dependen del servicio, quien financia la producción de las exposiciones suele ser Zaragoza Cultural. Hay también un convenio crecido para la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas para acabar de quitar, restaurar y devolver la maquinaria de la vieja imprenta Blasco, donde crearía un espacio museístico de la comunicación y la imprenta, proyecto que en principio querríamos sacar a concurso público. Hay una primera inversión para elaborar un proyecto museístico, solo el proyecto por ahora, por cuestión de tiempos, para el Museo Internacional del Ferrocarril en Casetas, en una pequeña colaboración con la DGA, con turismo, porque allí tienen una idea, bueno, no sé si similar, pero vinculada con Canfranc, de la que además podríamos disponer de varios elementos que bajarnos a Casetas. ¿Y por qué Casetas? Bueno, para invertir en barrios periféricos rurales, pero también porque allí hoy existe todo el material acumulado de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y el proyecto Tren Azul, que deberíamos convertir, en nuestra opinión, en proyecto internacional. Hay un convenio pedido con la UNIZAR, con la Universidad Pública, para un congreso internacional vinculado a José Martí. Y hay unas partidas también en colaboración con la DGA para las diversas conmemoraciones del 2018. Los 10 años de la Expo, pero también la incorporación de Zaragoza como capital del Reino, Corona o Comunidad Autónoma de Aragón. Hay partidas para el Consejo de Cultura. Dentro del Patronato de Artes Escénicas, que también crece bastante, hay una partida en 2 años, 700.000 en 2018 y 400.000 en 2019 para la reforma de la caja escénica. Saben que desde el año de la reforma, en los 85, 86 y 87 del teatro, que se cambió la caja escénica, no se ha hecho ninguna reforma. Bueno, pues siguen funcionando a cuerdas, que es la técnica de la época, pero eso ya está más que de modé y además en franco deterioro. Y eso genera que no podamos asumir algunos espectáculos, que haga falta más gente para trabajar la caja escénica y, sobre todo, que eso requiera más horas y algún daño colateral en riesgos laborales del personal. Entonces, la vamos a convertir en máquinas. Básicamente ese es el resumen. Tenemos que trabajar con las máquinas, donde había cuerdas, quitarlas. Es muy importante esa partida. De hecho, tiene que ver con la operatividad y con la propia imagen del teatro. Allí habrá 2 cortes motorizados hasta 300 kilos y otros 30 cortes más motorizados capaces de elevar 500 kilos de peso de una vez. Hay un incremento en los programas de apoyo a los creadores locales en un 60%. Hay nuevos programas de exhibición de artes escénicas. Hemos captado un proyecto Pirenar, 200.000 euros aportados por la UE, 335.000 aportados por el patronato, junto con Francia, Andorra, País Vasco, Navarra y Cataluña. En este proyecto Pirenar, ya sabéis que es un proyecto europeo de intercambio y de circulación de artistas, que tiene que ver con traídas y llevadas en cooperación y con la coproducción. De hecho, la coproducción y la producción directa va a ser otro de los elementos del patronato este año, con compañías profesionales locales, siempre de la mano de compañías profesionales de otras ciudades o comunidades, y con otro elemento público que compense nuestro esfuerzo, o sea, teatro principal y una compañía local, con una compañía de otra ciudad y otra estructura pública que lo avale. Crece también el programa de accesibilidad social a la cultura, el refuerzo de lo que llamamos plan de conexiones con espacios escénicos, con Arbolé, con el espacio mágico del casco histórico.
Hay proyectos, además, fuera de cultura que están en las áreas básicamente de urbanismo, que tiene que ver con la accesibilidad a espacios públicos culturales. Por ejemplo, por fin, la instalación de un ascensor hasta los últimos pisos del teatro principal que facilite la subida y bajada de las personas que se compran por criterio económico o de preferencia esas butacas. En Zaragoza Cultural hay una partida para redactar el proyecto de reparación de la cubierta del auditorio en 2018 y repararlo en 2019. 20.000 euros ahora, 875.000 en un futuro. Pretendemos aumentar, como de hecho creo que dijimos, yo creo que todas, el año pasado fue un debate no cerrado, pero que surgió en los trabajos comunes a la hora de elaborar las bases, no veo nada, cero, las bases de las subvenciones, hasta los 500.000 euros, un aumento del 9%. Creamos el espacio de acompañamiento a agentes culturales en Fortea y el espacio Nexo, que son espacios para documentación, información, tutorización y acompañamiento de proyectos de emprendimiento cultural. Creamos el proyecto Barrio Utopía, que tiene que ver con la descentralización y la participación activa de sectores sociales nuevos en la cultura, y también hay un aumento por la cooperación local, nacional e internacional con proyectos comunes. Y también, como he dicho antes, que se vinculaba al Servicio de Cultura y Patrimonio, hay un incremento en la partida para exposiciones, mayor contenido didáctico y dinamización. No habrá ninguna exposición sin proyecto didáctico correspondiente. Se mantendrán las residencias artísticas musicales del auditorio, sabéis que son 330.000 euros, aunque seguimos buscando nuevos patrocinadores privados para aumentarla, y creamos una partida para crear la Plaza de la Jota y el Folclore, que ensayamos este verano, pero que es un proyecto para crear de modo estable, al menos un domingo al mes, en los meses en que el tiempo lo permite, que no son ni agosto, ni diciembre y enero, un espacio permanente para la Jota y el folclore aragonés, en colaboración con las mesas de la Jota y de la cultura tradicional. Y en turismo, para acabar, por supuesto, la ejecución con un programa anual cada año del plan estratégico aprobado este año. Hay una partida ya para el proyecto de recepción de visitantes en este edificio de aquí detrás, en la planta baja, y nuevas políticas Goya, con el intento de crear además algunos espacios en colaboración con quien tiene las pinturas de Goya en esta comunidad y ciudad, que son la DGA y la Fundación Cultural Ibercaja, básicamente. Luego les contesto amplío en sus intervenciones. Gracias. Señor Asensio, 10 minutos. Sí, muchas gracias, señor Ribarés, y muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos a 27 de noviembre. Si hubiésemos mantenido el calendario inicial que planteaba el Gobierno, hoy estaríamos terminando el plazo para la presentación de enmiendas. Algo que no habría sido nada positivo porque el presupuesto de una ciudad, y más el presupuesto del año 2018, yo creo que requiere tener unos plazos razonables para que todo el mundo pueda estudiar los presupuestos y, evidentemente, presentar las mejores propuestas, las mejores enmiendas, evidentemente con el objetivo de que el presupuesto salga y que sea el mejor presupuesto que pueda tener la ciudad. Se lo digo porque el arranque pues no ha sido como el de años anteriores. Es más, no deja de llamar la atención de que frente al año 2016 o el año 2017, que sí que hubo una negociación previa con los grupos, a pesar de la FER del año pasado, ¿verdad?, que nos llegó el presupuesto a todo el mundo a la vez, en ese ejercicio de transparencia, pues como le comentaba antes, nos extrañó que hubiesen optado por esta estrategia, sobre todo porque es absurdo. Quiero decir que cuando las cosas en una institución como el Ayuntamiento de Zaragoza están como están y hay algo que sí que funciona, que es el mecanismo, la técnica que ha llevado usted de negociación en el presupuesto del 2016 y 2017, que terminó con sendos acuerdos entre los partidos de la izquierda, pues parece algo raro, ¿no? Parece algo absurdo tirar para adelante como plantearon inicialmente, tirar para adelante con ese proyecto de presupuestos e incluso con el calendario. Al menos el calendario sí que lo hemos conseguido modificar. Yo creo que entraron pues un poco en el sentido común de saber valorar lo que estaba en juego, y aun siendo ya complicado cambiar las cifras previas, ya no lo podemos hacer, y esto no deja de ser sintomático, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta con que los presupuestos en la comunidad autónoma hay un destacado dirigente de Podemos y representante de Zaragoza en Común que sí que está participando en esas negociaciones. No deja de ser paradójico, ¿no?, que es el señor Iván Andrés. Pues es una pena que eso que precisamente se está haciendo en el Gobierno de Aragón para intentar
pues ver que pueden aportar la oposición de izquierdas, tanto Podemos como Izquierda Unida, si definitivamente la dejan entrar en la negociación, pues no se puede hacer aquí. El año pasado yo creo que también fue muy positivo. Fue muy positivo porque, si no recuerdo mal, y ya me corregirá el señor Tríbez o el señor Rivares, al final conseguimos mover pues cerca de 6 millones de euros de las cifras originales, de las cifras iniciales que ustedes nos presentaron. Y no hay que, lógicamente, dejar de reconocer que eso facilitó el que hubiese un acuerdo posteriormente en el proceso de enmiendas. No obstante, al menos estamos a 27 de noviembre y arrancamos con un calendario que sí, al final ha sido consensuado, que fue respaldado por Ciudadanos y el Partido Socialista. También ustedes, que se subieron reconociendo que no eran las formas el intentar imponer un calendario sin tener los plazos debidos para poder gestionar este presupuesto, y con la abstención del Partido Popular una vez más. Es verdad que el presupuesto del 2018, como decía antes, tiene una importancia vital, sobre todo porque muchos de los proyectos de esta legislatura, si queremos que se pongan en marcha o tengan alguna posibilidad de que se pongan en marcha, a pesar de que han demostrado en algunas áreas que son incapaces de tener una ejecución alta y poder ejecutar esos presupuestos, tienen que salir ahora, tienen que salir en estas cifras del 2018. Todo aquel proyecto de ciudad que no esté reflejado en el presupuesto de la ciudad, o sea, en el presupuesto del año 2018, será muy complicado, muy difícil que pueda salir dentro de esta legislatura. Y además tiene la singularidad, que algunos minusvaloran, de que es el primer presupuesto que tenemos sin plan de ajuste. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Hay otras limitaciones. Es verdad que está ese plan económico financiero que vence también a 31 de diciembre. Es verdad que tenemos serias limitaciones fijadas por la Ley de Estabilidad Financiera y Presupuestaria. Tenemos unas reglas de gasto que tendremos también que cumplir. Pero es verdad que no tenemos ya plan de ajuste después de 7 años. Y eso es un gran alivio. Yo siempre lo he dicho, es el primer presupuesto que voy a conocer de la ciudad completamente libre. Y esa libertad se demuestra con que es un presupuesto que crece en 29 millones de euros, que es un presupuesto que por primera vez se puede recurrir al crédito bancario por valor de 25 millones de euros, y esos 25 millones de euros se vuelcan íntegramente, como no puede ser de otra manera, precisamente en políticas inversoras, que es lo que necesita la ciudad de Zaragoza. Por el lado de los ingresos, como usted bien decía, poca novedad hay en el frente. Es verdad que el acuerdo que llegamos de ordenanzas fiscales era un acuerdo muy suave para no intentar o no incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos. El mayor incremento de la recaudación viene por el IBI, que son 3,4 millones de euros más. Plusvalía cuenta con 7 millones de euros menos, que es fruto también del acuerdo de la izquierda, y por intentar evitar que esa sangría de plusvalía se siga aplicando cuando no se produce un incremento de los suelos. El ICIO sí que tiene cierto repunte, pero imagino que es derivado también de la reactivación económica. Y los principales ingresos vienen por dos vías. Por un lado, por el fondo de capitalidad, o mejor dicho, no existe fondo de capitalidad, la financiación correspondiente a la ley de capitalidad, que se va a aprobar, espero que en breve, y el endeudamiento bancario. Pero hay una cuestión que me gustaría que me aclarase, señor Rivares, y es una partida que aparece a cero, y es la venta de patrimonio. No entendemos, no nos creemos que no vaya a haber venta de patrimonio en el año 2018. Nos gustaría que nos dijera por qué han hecho esa previsión a cero. Lo digo porque hace poco hemos visto una operación que, por cierto, yo creo que va a ser muy importante y nos va a permitir recuperar una auténtica joya del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de Zaragoza, como es la imprenta Blasco, y va a generar unos ingresos, aunque sea pues una combinación de una permuta también con la venta de una parcela en Valdecierro, va a generar una serie de ingresos que también sería importante que se reflejaran. Pero no solamente ese caso. El señor Muñoz y el señor Híjar también han vendido, también han planteado que van a hacer pues una política de vivienda importante, que se van a conseguir pues incrementar el parque de viviendas públicas del ayuntamiento en más de 300 viviendas, y eso lógicamente va a ser por una vía muy sencilla, que es lógicamente la venta del suelo para construir más vivienda. Y eso, en este caso vivienda pública, no aparece reflejado en el presupuesto. Con relación a los gastos, y para ir avanzando también un poco en las grandes cifras que usted nos ha facilitado, nos gustaría también que nos aclarase qué inversiones y qué mejora va a haber en los servicios públicos. Usted dice que la mayor parte del incremento del presupuesto se destina a servicios públicos. Y es así, es así. Con 335 millones de euros es el área que mayor presupuesto va a gestionar, y quitando, lógicamente, el capítulo de personal, que también tiene un incremento
para atender, pues, lógicamente, los aumentos salariales que les corresponden y otra serie de cuestiones, nos interesa especialmente cómo su Gobierno va a mejorar una de las asignaturas pendientes, que son los servicios públicos. Hemos visto cómo incrementa la partida de movilidad, no mucho, pero son 2,2 millones de euros más. Nos gustaría que nos especificase en qué se van a emplear esos 2,2 millones de euros más. Lo mismo con la limpieza pública, que es otro contrato que se va a ver incrementado ya con un mayor importe, con 4 millones de euros más, lo que significará pues, un incremento del 6% de su presupuesto, o parques y jardines, que ya estamos viendo que desechan la posibilidad de que sea un servicio municipalizado. Lo digo porque aparece en el presupuesto como aparece siempre, como un servicio externalizado para el 2018. Eso sí, con 21 millones de euros de presupuesto, que significará casi 2 millones de euros más, un incremento muy potente, por cierto, del 9% con relación a la partida que había en el año 2017. Lo digo porque, nada más entrar ustedes en el Gobierno, este fue un elemento que se detectó como grave por su parte, que fue la infradotación de servicios públicos. Yo recuerdo la auditoría de septiembre del 2015, donde hablaban de ese desfase de la deuda oculta del Ayuntamiento de Zaragoza, que eran 110 millones de euros, y si no recuerdo mal, había 30 millones de euros de infradotación de servicios. Nos gustaría que nos explicara y nos confirmara realmente que con este presupuesto del año 2018 si existe o no existe infradotación de servicios y se ha cumplido precisamente con ese objetivo de cubrir o garantizar esa falta de presupuesto que había en servicios públicos y que ustedes llegaron a valorar en cerca de 30 millones del año 2015. De hecho, se han hecho ya muchas modificaciones de crédito para compensar esa infradotación de servicios públicos. Y alguna también, por cierto, durante este último año, durante el año 2017. Y luego hay una cuestión también que nos interesa especialmente y que ustedes han agarrado como un clavo ardiendo, ¿no? Diciendo que este presupuesto, si no han negociado las cifras previas, es porque existía una especie de acuerdo, ¿no? Yo no sé si el acuerdo también era con el señor Tríbez vía telepática, pero claro, cuando ustedes dicen es que esto ya estaba hablado y casi hasta votado a favor, como que decían que no teníamos otro margen de actuación que votar a favor de estos presupuestos por la negociación que se hizo el año pasado con los plurianuales, señor Ribarés. Le estoy hablando de los plurianuales porque es verdad que es muy importante. En el presupuesto del 2017 ya fijamos unas bases de unas políticas de inversión que se tenían que desarrollar a 3 años. Lo paradójico es que muchos plurianuales que estaban previstos en el presupuesto del 2017 y que suponían inversiones en el capítulo 6 y en el capítulo 7 por cerca de 43 millones para el presupuesto del 2018, llega el borrador del presupuesto del 2018 y desaparecen. Se quedan 27 millones de euros. Han desaparecido, han volado 15.200.000 euros, que estaban previstos en el presupuesto del 2017 como plurianual para el 2018 y cuando tenemos las cifras del 2018 desaparecen. Ahí está el sellado del vertedero, que no sabemos por qué razón estaba con 3,5 millones de euros de inversión en el 2017, plop, y desaparece, y se traslada al 2018. Sí, pero es que partimos con una ejecución que ya estaba prevista de esa misma partida y ese mismo proyecto y que está a cero patatero. Pasa lo mismo con la reforma del albergue, aunque aquí ya pedimos cuentas y ya nos explicó la señora Broto que había habido un problema, lógicamente, con unas catas y con unos restos arqueológicos que, lógicamente, hacen que el proyecto se tenga que reelaborar, el de la reforma del albergue, y se contemple una partida pequeña en 2018 y el grueso para el 2019. Pero lo mismo nos pasa con el centro de emergencias, que, por cierto, estaba en 3,9 millones de euros y con un proyecto encima de la mesa, y nos quedamos con un presupuesto de 40.000 euros para el 2018 y el grueso de la inversión para 2019. Exactamente lo mismo que los depósitos del Pignatelli, que partíamos de una inversión de 1,7 millones de euros y al final el presupuesto para el 2018 va a estar en 796.000 euros, el resto en plurianuales. Centro Cívico Rosales del Canal, lo mismo. El plurianual, que ese sí que lo votamos, con la previsión para el 2018 de 1 millón de euros, al final se queda el medio millón de euros, en la mitad. Lo mismo que los planes de mantenimiento del cementerio de Torrero. Cuando había una previsión de inversión de 300.000 euros, no se ha hecho nada a lo largo de este año y se fija una inversión de 2/3 partes menos para el 2018. Se quedan 100.000 euros. O una partida que le afecta a usted directamente, aunque esté dentro del área de urbanismo, que es la reforma del auditorio. Y además usted lo vendió también por tierra, mar y aire. En el presupuesto del 2017, 875.000 euros de inversión y que finalmente no se ha hecho nada en 2017 y se vuelve a repetir esa partida en el presupuesto del 2018. Por no hablar de Tenor Fleta,
cuya partida también se queda a cero y se tiene que retrasar para el 2018, lo mismo que la partida de mejoras de viviendas sindicales, es que esta ya desaparece. Pero bueno, de esto yo imagino que los señores del PSOE mucho tendrán que hablar. O los planes de actuación en los parques del tío Jorge o de Torre Ramona, donde también había unas partidas económicas en el 2017 y prácticamente han desaparecido y se han quedado con 200.000 euros en el año 2018, por no hablar de escuelas infantiles. Y como me he excedido ligeramente de mi tiempo y no me da tiempo de analizar otras variables, sí que al menos nos gustaría que nos explicara lo que le hemos planteado, a qué obedece, qué mejoras y qué inversiones se van a hacer realmente que puedan notarlas los ciudadanos en el capítulo de servicios públicos y sobre todo todos esos plurianuales que ya había un compromiso de que aparecieran en el presupuesto del 2018 y aparecen pero minorados en nada más y nada menos que 15 millones de euros. Gracias, señora Fernández. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nosotros ya le criticamos en su momento las formas con las que se ha iniciado este proyecto de presupuestos y yo creo que hemos tenido otras ocasiones y tendremos desde luego para hablar del genérico del presupuesto. Yo me voy a quedar más con las partidas que dependen de usted directamente. Sí que quiero hablar de los ingresos y desde luego, bueno, en mi comparecencia lo que quiero por favor es que me resuelva dudas que tengo al respecto, que algunas ya se las pregunté en la comparecencia que hicimos en la comisión del mes pasado, pero como es verdad que ya comentamos que no era el momento de hablar allí de presupuestos, pues como no me las contestó, las vuelvo a hacer. Sí que quería empezar en el caso de los ingresos hablando de los 8 millones de capitalidad, una cantidad que desde luego para Ciudadanos es muy inferior a la que nos correspondería si nos atenemos a los costes que asume por Zaragoza en este concepto, no porque lo digamos Ciudadanos, sino porque lo dicen los informes municipales, con cálculos que se hicieron para la negociación anterior, con las reclamaciones que hacíamos en 2015. Y sí que, desde luego, es una lástima que no presentamos Ciudadanos enmiendas donde corresponde, obviamente, en el trámite parlamentario que hay en las Cortes de Aragón y, sinceramente, me parece muy triste que usted haya hablado de boicot, que iba a intentar que no boicoteáramos otros partidos la ley de capitalidad, cuando la semana pasada en las comparecencias, y no me resisto a decirlo aquí, en las comparecencias que ha habido en Cortes de Aragón, nuestros compañeros asistían a un vergonzoso ejercicio de falta de respeto a la democracia, porque no es que hayan aplicado ustedes el rodillo allí, es que se han negado a debatir las enmiendas que hemos presentado otros 3 grupos. Se han negado a debatir. La primera vez en la historia que ha ocurrido esto en las Cortes de Aragón. O sea que una ley de capitalidad que debería haber intentado sacarse con el mayor consenso político, a ser posible, con la mayoría de los partidos posibles, con esa falta de participación que ya sufrimos en este ayuntamiento, pues en las Cortes de Aragón han vuelto a repetir exactamente lo mismo. Van a sacar una ley de capitalidad, insisto, en la que no han debatido ni una sola de las decenas, cientos de enmiendas que al final se suman entre los otros 3 partidos políticos que hemos presentado. Obviamente entiendo que no tengan en cuenta nuestras enmiendas a nivel financiero, porque ustedes habían hecho un pacto previo, pero al final, desde luego, con su discurso de la independencia municipal y de la autonomía municipal va muy en contra de lo que van a firmar con la ley de capitalidad. Pero sí que ahí sí que le quería hacer una pregunta. En cuanto a los ingresos, han previsto los 8 millones, pero la disposición transitoria tercera, de lo que era el proyecto de ley de capitalidad, que entiendo que va a acabar exactamente igual a lo que empezó, excepto con correcciones que van a hacer técnicas. En la disposición transitoria tercera relativa a la financiación se recoge que la cuantía de los 8 millones se verá anualmente incrementada en la misma proporción que lo hagan los ingresos no financieros de la comunidad autónoma respecto al ejercicio anterior. Como el mes pasado le pregunté si este año pensaba que en el 2017 nos iban a pagar ya, a ingresar ya estos 8 millones, usted me dijo que se fiaba de la palabra del señor Lambán, que había dicho que sí. Mi pregunta es si usted espera que entonces para 2018 si se va a incrementar esos 8 millones en la cuantía que, insisto, recoge esta disposición transitoria tercera. Otra duda que también se la han manifestado ya es por qué en este año no hay previsto, capítulo 6, la venta de inmuebles y solares, cuando el año pasado había una previsión de 4 millones de euros. Y tercera duda también, en el caso de los ingresos,
que también se la hice y no me la respondió, que ya sé que es anecdótico, hablo de 30.000 euros, pero me gustaría saber a qué corresponde esos 30.000 euros de venta de energía que recoge el capítulo 3. Y un apunte antes de acabar con la parte de los ingresos respecto al plan de ajuste, porque ya me lo dijo el otro día en el Pleno, que me dijo que yo frivolizaba con la salida del plan de ajuste, me lo dijo en comisión. Ahora veo que el señor Asensio también como reprocha un poco. Yo, obviamente, votamos a favor, Ciudadanos, de la salida del plan de ajuste y me alegro. Lo único que dije es que soy escéptica con pues eso, esas alaracas con las que aprobamos en la salida del plan de ajuste, como si nos fuera a cambiar la vida, y soy escéptica, me alegro de verdad que podamos acceder a esos 24,8 millones de financiación bancaria, claro que me alegro, pero soy escéptica a la hora de la ejecución. Soy escéptica por lo que hemos visto estos 2 años, porque, y aquí voy a entrar ya en la parte de gastos, sin entrar al detalle, porque ya le digo que voy a preguntar exclusivamente por sus partidas. Oiga, es que los plurianuales, acaba de decir ahora, iniciamos el año pasado un ciclo inversor de 3 años. Pues a ver cuándo ese ciclo inversor se convierte también en ciclo ejecutor, porque es que han bajado un montón de partidas del 2017 de plurianuales que no han sido capaces de ejecutar y en 2018 las han reducido en 24 millones de euros. Lo que eran 42, ya directamente aquí se quedan en 24. A partir de ahí, además, a ver lo que son capaces de ejecutar. Pero bueno, entro en sus áreas. En cuanto a la carga financiera, sí que me gustaría saber si este año contemplan que va a haber margen para sacar dinero de esas partidas o no, porque en el 2017 es verdad que las partidas de carga financiera se han convertido en nuestro segundo fondo de contingencia, porque hemos podido sacar de ahí bastante dinero. Entonces, me gustaría saber si la previsión está hecha con esa holgura también este año. En cuanto a las partidas de cultura, querría saber qué motiva es que no sé si me escucha, señor Rivares, que luego espero respuestas. Sí, bueno, se ha vuelto muy femenino y hace muchas cosas a la vez. Qué suerte. ¿Qué motiva? Pues mira, aunque sea un hombre, soy capaz de hacer a la vez tres ¿no? cosas. Que a mí ya no me da para esto, yo lo reconozco. Bueno, que me gustaría saber en cultura, ¿qué motiva el incremento de la partida de conservación, reparación y mantenimiento de arte y monumentos, que pasa de 70.000 a 120.000, cuando en 2017, a día de hoy, tenemos una ejecución de poco más de 21.000 euros, porque es verdad que nos ha hablado del convenio firmado con la DGA y la partida prevista para el resto de murallas encontradas de la Puerta de Valencia, pero me sigue generando dudas, porque también nos ha hablado a lo largo de este año muchas veces de un plan que no conocemos, pero sí que nos ha hablado de recuperación de los restos romanos. Entonces, no sé si viene en esta partida de conservación, reparación y mantenimiento de arte y monumentos, o en la partida de excavación, restauración y documentación de patrimonio arqueológico, que pasa de 45.000 a 60.000, porque luego, además, también en equipamientos hay otra partida de restos arqueológicos. Entonces, me gustaría saber qué va en estas partidas. Luego también la partida de 20.000 euros para el Consejo de Cultura, el año pasado no estaba exenta como está ahora, que ahora está sacada, y sí que me gustaría saber cómo está la del 2017, porque bueno, ya sabéis que yo participo en el Consejo de Cultura y no está claro todo lo que podemos gastar y cómo se puede gastar en esa partida. Luego, otra duda también es por qué el Festival de Zaragoza en Corto tiene una partida específica como tal y el resto de festivales no la tiene. ¿Por qué se saca justo el de Zaragoza en Corto? Que no estoy cuestionando, sino por qué tiene un tratamiento especial. En el apartado de turismo, bueno, aparte de agradecer que haya recogido de nuevo la partida específica para el plan de promoción de la figura de Goya, que era iniciativa nuestra, me gustaría saber si los 20.000 euros del 2018 del proyecto de memoria histórica son para exactamente lo mismo que se planteó en el 17, porque en el 17 no se ha llegado a ejecutar nada, o ha cambiado el proyecto que había previsto, visto lo que además lo que debatimos en pleno el viernes, una enmienda en este sentido. En cuanto a las partidas de contratación y patrimonio, me gustaría saber por qué se sube en 54.000 euros, bueno más, la partida de alquiler de locales e inmuebles, por qué sube la partida de seguros de daños materiales y robos en edificios municipales un 57%, que pasa de 362.000 euros a 567.000, ¿por qué sube tanto? Y también por qué sube tanto el seguro de responsabilidad civil, que sube un 22% con 320.000 euros más, porque si es que han cambiado las condiciones de los seguros o si estamos asegurando muchas más cosas. Luego, en economía y cultura,
También, ¿por qué la partida de gestión interadministrativa de tributos pasa de 362.000 a 449.000? Que es un 22% más, subimos 87.000 euros, cuando a día de hoy solamente hay 200.000 ejecutados. Y en Economía y Cultura también preguntarle si está seguro de rebajar la partida de intereses de demora, visto lo visto que llevamos, tal y como llevamos en el 2017. Y luego también me gustaría pedirle que explicara los cambios que se han propuesto en las bases de ejecución, que no ha aludido en ningún momento a las bases de ejecución, pero en diferentes bases usted lo que está haciendo es restarle competencia al Pleno, el de la participación y la transparencia, pues vuelve a intentar quitar competencia plenaria en beneficio de la competencia pues, del consejero unas veces o del Gobierno otras, y me gustaría que nos explicara por qué. Gracias. Gracias, señor Trívez. Sí, hola, buenos días a todos. Sí, tendremos tiempo, desde luego, de hablar de presupuestos. Hoy comenzamos con las comparecencias de los distintos miembros del Gobierno para que nos cuenten sus impresiones. Lo decía el señor Asensio, realmente entró la cordura cuando modificamos ese calendario que nos va a permitir el que podamos hacer algo al respecto de este presupuesto. Un presupuesto que yo creo que nació pues muy tocado, nació herido. Lo teníamos prácticamente en la UCI, porque claro, se hace un presupuesto en el que sin tomar ningún tipo de conversación con los grupos que pueden apoyar el mismo, se aprueba por el Gobierno, sin hablar con los grupos que pueden apoyar el mismo, se establece un calendario que es prácticamente una imposición. Afortunadamente, como digo, logramos sacarlo de la UCI pudiendo negociar ese calendario, aceptando el Gobierno que ese calendario no era el más aconsejable para llegar a acuerdo, pero sigue teniendo realmente limitaciones muy importantes a la hora de que podamos llegar a un acuerdo final, señor Ribarés. Y el culpable fundamental es usted o es su Gobierno, por como le digo, haber dejado un presupuesto ya cerrado sin previa negociación previa. Tenemos un proyecto de presupuesto aprobado por el Gobierno en el que no se ha hablado con los grupos que podemos dar el apoyo para que podamos introducir, como decía también el señor Asensio, algunas modificaciones que podían haber hecho una mayor facilitar, como digo, de una forma más contundente la aprobación de este presupuesto. Es un presupuesto que nace con heridas también, tengo que decirle, no solo por esta forma, sino fundamentalmente también por los incumplimientos que usted ha tenido previamente con aquellos grupos que le hemos apoyado en ese presupuesto. Unos incumplimientos que, desde luego, han sido lo más ostensibles con el Partido Socialista. Hoy nos desayunábamos con una noticia en la que se dice que Izquierda Unida no piensa negociar las cuentas de 2018, se estaba refiriendo al Gobierno de Aragón, claro, sin antes sentarse a revisar el cumplimiento de los acuerdos que le llevó a respaldar el presupuesto de este año. En orden evidentemente, a lo que entiendo de su coherencia, yo también espero que antes que nos pongamos a hablar, por lo tanto, de los acuerdos de 2018, usted me dé cuenta de esos incumplimientos manifiestos que ha tenido en 2017. Por lo tanto, lo emplazo aquí a que prepare ya un documento en el que me explicite cuál ha sido ese grado de cumplimiento y por qué. Estamos ante un presupuesto en el que hay un incremento de 21 millones de euros y que se ha vendido hasta ahora como un presupuesto inversor. Un presupuesto en el que incluso he oído a algún compañero que se ha dicho, no, hay un incremento de endeudamiento a largo plazo que se ha dedicado íntegramente a la inversión. Y esto es una cuestión que no obedece a la verdad si analizamos las cifras presupuestarias. Ya se ha dicho que por la parte de los ingresos lo más significativo es el acudir al endeudamiento a largo plazo por 25 millones de euros y el establecer los 8 millones de euros que pagará el Gobierno de Aragón como consecuencia de la Ley de Capitalidad. Esto, como digo, se sustenta al final por disminuciones en otras partidas, evidentemente, en percibir 29 millones más en ingresos que se traducen luego en gastos. Miren, de estos 21 millones más, destaca que 10,2 millones van al capítulo 6, que son de inversión. Pero, por ejemplo, 14,3 millones van al capítulo 2,
de gastos corrientes en bienes y servicios. Difícilmente se puede catalogar un proyecto de inversor cuando el capítulo 2 de gastos sube por encima del capítulo 6, cuando dedicamos más dinero a incrementar los gastos corrientes en bienes y servicios que en lo que es la inversión real. Y esto partiendo además, y lo sabemos, de unas cifras en inversión que eran ciertamente paupérrimas. Además, si analizamos las unidades orgánicas, parece también bastante contradictorio el que estemos hablando de un presupuesto inversor cuando prácticamente todas estas unidades tienen incremento de presupuesto y destacan por decremento justamente la de gerencia de urbanismo, que disminuye nada más y nada menos que un 20,9% en 2,2 millones de euros, y la de infraestructuras, que disminuye en un 5%, pero es otros 2,2 millones de euros. Esto, por lo tanto, está en contradicción, como digo, con eso que se está intentando instalar de que estamos ante un presupuesto inversor. En un presupuesto en el que se está percibiendo muchísimos más ingresos que en los años tristes anteriores por la crisis económica que ha pasado este país y que ha afectado evidentemente a esta institución como a todas otras, estamos a unas cifras de inversión que todavía no llegan ni siquiera a las que se han materializado en este ayuntamiento, como digo, en cifras de muchísimos mayores rigores presupuestarios. Tampoco es un presupuesto, a pesar de que este Gobierno vino a salvar a la ciudad de las penurias en materia social, algo que evidentemente se ha puesto de manifiesto, que es totalmente contradictorio con lo que había sido la política precisamente de apoyo a la acción social en este ayuntamiento. De hecho, los logros que se han consumado a partir de entonces han sido puramente continuistas. Pues tampoco, digo, este Gobierno ha apostado por dedicar esa mayor capacidad de ingresos fundamentalmente para acción social. El orgánico de acción social aumentó un 3,5%, que está por debajo de lo que es el incremento medio del presupuesto, que, como ya se ha dicho varias veces, está en el 4%. Por lo tanto, estamos ante un presupuesto que, como digo, tiene, desde el punto de vista del Grupo Socialista, serios problemas para que podamos llegar a acuerdos, aunque no nos cerramos a ello. Primero, por las formas en que se ha procedido a la aprobación del mismo. Segundo, por los incumplimientos que se ha tenido con el Partido Socialista en el mismo. Y tercero, y esto es importante como estoy manifestando, por la falta también de entusiasmo que desprende el mismo, por la decepción que produce en el fondo, algo que se ha puesto de manifiesto incluso en la propia intervención del señor consejero a lo largo de esta mañana. Había algunas cuestiones que nos debería aclarar también, porque si bien es verdad que es el presupuesto que significa el abandono del plan de ajuste, le he oído, y no sé si es que lo he oído más, que en cualquier caso el incremento de pasivos financieros que aquí se establece tendría que darnos permiso el Gobierno de Aragón. Quiero pensar que usted tiene permiso del Gobierno de Aragón, porque si no, no entiendo cómo establece un presupuesto en el que se establecen esos ingresos, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor ha sido un lapsus, pero yo le he oído lo de tendría que darnos. Es un presupuesto en el que, por cierto, los ingresos, como ya se ha dicho, carecen, por ejemplo, en venta de suelo, de una partida que es cero, cuando hay dos proyectos que directamente están relacionados con promesas que ha habido en este pleno y que se recogen presupuestariamente, que deberían tener venta de suelo. La imprenta Blasco ya se ha referido el señor Asensio, pero es que los depósitos Pignatelli se aprobó aquí que precisamente se efectuaran mediante esa venta de suelo. Yo no sé por qué no aparece en el presupuesto. En fin, bastantes cuestiones, por lo tanto, que hablar. Queda ahora un largo camino para ver si al final podemos llegar a algún acuerdo, aunque ya digo que los preliminares no son ni con mucho los más convenientes para que esto lleve a buen fin. Y me quedan 2 minutos, pero quería dejar la palabra a mi compañera Lola Ranera para hablar del tema de cultura, que a nivel particular es, yo creo, lo más sensible de su departamento en cuanto a comentarios presupuestarios. Gracias, Javier. Efectivamente, claro, estamos hablando de cultura, que es muy complejo hablar de cultura, porque si cogemos este presupuesto, señor Ribarés, nos encontramos que el total es aproximadamente 14 millones, de los cuales 13.700.000 euros van directamente o a la Sociedad Zaragoza Cultura o al organismo autónomo del Patronato de Artes Escénicas o al Patronato de Turismo. Por lo tanto, estamos hablando de que 13.700.000 se distribuyen ahí. Y al área de cultura, a lo que sería el servicio de cultura, no llegan a 300.000 euros, ¿vale? Esa es la gestión
en cuanto al servicio de cultura de los 300.000 euros que tienen. Usted hablaba de la cultura como derecho social, la cultura como transformador y cohesión social, la cultura como sujeto activo, la cultura como coproducción y eje vertebral de la política cultural, la cultura como accesibilidad a la cultura. Pues entiendo que eso será lo que haya hecho en el 2017, porque en el 2018 el presupuesto es absolutamente, como bien sabe, continuista. Y quiero pensar que es continuista. Es que usted ha dicho, seguramente lo habré entendido mal, que hay un incremento en cultura de 6 millones. Yo creo que se ha debido equivocar porque ha dicho un incremento en cultura de 6 millones. Me imagino que está mal. El incremento en cultura es el que existe aquí. El que existe aquí, ¿vale? Entonces, en la línea de mi compañero, decepcionante y poco ambicioso, y lo voy a ejemplificar con la partida de Expo 2008. Usted, hace un mes aprobamos en una moción de este ayuntamiento, sí, creo que fue en octubre, que íbamos a conmemorar el 10º aniversario de la Expo, ¿verdad?, el año que viene. Usted lo que ha incorporado, usted que además es la persona más sensible en materia de la Expo, eso no me cabe ninguna duda, de su gobierno. No voy a preguntar a los Borja Maris de su gobierno qué piensan sobre esta partida, porque seguramente no estarán de acuerdo, pero usted, que ha sido una persona muy sensible con el tema de la Expo, bueno, pues la partida consiste en 15.000 euros, así, y además con el Gobierno de Aragón. Así vamos a conmemorar la Expo en la ciudad de Zaragoza el año que viene con una partida de 15.000 euros. Vale, pues si va a ser con más dinero, me lo explica. Luego, yo no encuentro la reforma del auditorio, pero seguramente será un problema mío. La reforma del auditorio. También me sumo al tema del Consejo de Cultura, que sí que sería bueno que usted aclarara, porque además en la última reunión del Consejo de Cultura generó un cierto problema. Y bueno, no me quiero pasar ya más de tiempo, pero sí que creo que sería bueno que desarrollara un poquito más la parte de sociedades y organismos autónomos. Gracias, señora Navarro. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Presupuesto del 2018. Bueno, nosotros hicimos, como sabe el consejero, una crítica inicial al presupuesto del 18 y decíamos algo que creo que se ha venido a corroborar por el resto de mis compañeros en este salón de plenos. Uno, este presupuesto carece de credibilidad, y carece de credibilidad porque al final se nos conoce por nuestros hechos. Es el tercer presupuesto, hemos ejecutado 2 presupuestos y es cierto que esos presupuestos no se han ejecutado en su totalidad, sobre todo en un capítulo como el capítulo 6, como el capítulo de inversión, y se han cumplido las enmiendas. No me voy a reiterar y me voy a meter en el fondo del asunto. Mi intervención la voy a centrar en 3 bloques. Una, hablando de ingresos, porque yo creo, nosotros hemos mantenido en este presupuesto que los ingresos en este presupuesto eran muy importantes. Si no tenemos unos ingresos creíbles, ¿cómo vamos a vender unos gastos creíbles? Es imposible. Y nosotros creemos que en materia de ingresos, en el apartado de ingresos, este presupuesto carece de nuevo de la credibilidad de la que hablaba. Entonces, es muy complicado que si no tenemos unos ingresos asegurados podamos vender unos gastos, porque entonces estaremos vendiendo humo y no estaremos vendiendo un presupuesto que se pueda llevar a cabo. Me centraré en la deuda, porque, señor consejero, usted ha empleado de los 10 minutos de su intervención inicial 6 minutos en hablar de la deuda y de los intereses de esa deuda. Y después me centraré en los gastos, y me centraré en los gastos de economía y cultura, porque respetaré al resto de mis compañeros para que debatan cada uno en sus comparecencias con los consejeros del ramo competentes. Comenzaré con los ingresos. Mire, señor Rivares, en los ingresos, han aumentado los ingresos, ¿no? Y hay que contar por qué los ingresos de este ayuntamiento aumentan este 2018. Yo se lo voy a detallar porque tenemos todas las partidas comparadas. Mire, ustedes han previsto 1 millón de euros más en el ICIO. En el ICIO será quizá porque la actividad económica está mejorando y aumentamos 1 millón de euros más en el ICIO. Pero es que ustedes van a recibir de los impuestos cedidos, de impuestos directos, van a recibir de IVA 2.287.000 euros más que el año pasado. Eso ustedes lo han previsto. Pero es que ustedes además han previsto que del Fondo Complementario de Financiación aumentar 1.131.000 euros. Ya llevamos con esto 1.131.000, 2.200.000 euros.
más los 3.250.000 de la subida de tributos que ustedes hicieron para este 2018 con la aprobación de ordenanzas fiscales, pues ya llevamos unos cuantos millones de euros que nos vienen de regaliz, señor Ribares. Usted ha metido 8 millones de euros de capitalidad. Los 8 millones de euros de capitalidad, no me voy a reiterar porque también se ha dicho aquí, es un adelanto del PICA, no es el fondo de capitalidad. Esto es muy importante. Es decir, nos adelantan el dinero de Zaragoza en la participación del resto de ayuntamientos en el PICA, que va a participar, pero es un adelanto, no es una subvención directa para la capitalidad para Zaragoza. No voy a decir el talante democrático que han tenido ustedes o sus homólogos en las Cortes para debatir las enmiendas de la capitalidad. Su compañera en concreto, la señora Luquín, que yo sé que es amiga suya, no dejó debatir las enmiendas presentadas parciales por los grupos en la comisión o en la ponencia de la Ley de Capitalidad. 134 enmiendas, en este caso presentadas por el Partido Popular, no se dio opción a debatir ni una sola de las enmiendas en una ley, señor Ribares, que usted sabe que lleva muchos años negociándose en este ayuntamiento. En una ley que había un acuerdo entre todos los grupos en este ayuntamiento. Y ustedes la han tenido que aprobar de rodillo. Ese es el talante democrático que tienen los grupos de izquierdas, de rodillo en las Cortes de Aragón, para ver si rápido y corriendo la podemos aprobar y podemos ejecutar algo. Hombre, pues, señor Ribares, eso se lo tendrían que hacer ustedes mirar, porque usted ha dicho aquí que serán los concejales a través de sus grupos parlamentarios los que puedan modificar este acuerdo. Si no, se nos ha dejado. Nosotros hemos trabajado de manera conjunta con las Cortes y desde luego no hemos tenido oportunidad. Serán mis compañeros de las Cortes, creo que hoy tenían una rueda de prensa conjunto varios grupos municipales, porque desde luego esto los ciudadanos lo tienen que conocer, el talante democrático de la izquierda. Luego nos sorprende deudas de otras administraciones. Es que, oiga, no tenemos computado nada, ni del tranvía, ni de lo que nos deben. Eso lo perdonamos, metemos los 8 de capitalidad, pero las deudas que nos deben otras administraciones, nada, a sabiendas, como ya se ha anunciado, que nos van a pagar esos 7,9 euros del tranvía, y el señor Ribares nos tendrá que contar qué va a hacer ahora para cobrar hasta los 39 millones de euros que usted defendía que iba a reclamar en los tribunales. Bueno, pues ahora usted tiene la piedra en su cabeza para poder reclamar en los tribunales lo que se nos debe. Porque recuerdo que el señor interventor ya dijo que no iba a hacer un contrainforme y que se mantenía, que los técnicos de esta casa mantenían que el Gobierno de Aragón nos debían los 39 millones de euros. Así que, señor Ribares, usted nos lo tendrá que contar. Nosotros ya denunciamos hace muchos meses, cuando usted presenta el presupuesto, venta de patrimonio. Oiga, es que el año pasado usted tenía en venta de patrimonio 3.884.800 euros. Este año, 0 euros. También les dijimos que, como conocíamos la permuta, que creo, y nos podrá decir la señora San Román, creo que la permuta, señora Asensio, no está computada, porque una permuta urbanística para la imprenta Blasco no se tiene por qué computar en los ingresos. No, pero en los ingresos no. Otra cosa son los depósitos del Pignatelli, que eso sí que lo tenemos que computar, pero una permuta urbanística no lo computamos. A efectos contables no es necesario. Seguimos. Y los 24,8, y así me meto ya en la deuda, y los 24,8 millones de euros de deuda. Señor Ribares, otra vez decimos que son ficticios. Es que no lo sabemos. Ustedes han computado que podemos endeudarnos porque salimos del plan de ajuste, sí, pero no sabemos si vamos a poder acceder o no a esos 24,8 millones de euros. Les recuerdo que el año pasado en el FIE, señor Ribares, también ustedes computaron 33 millones de euros. ¿Y cuál ha sido la realidad? Que ustedes han cobrado 21 millones de euros porque 2 de las sentencias, como ya les dijo el Partido Popular hace muchos meses, no eran firmes y no se han podido pagar. Entonces, esos 24,8 millones de euros no son reales. Pero usted se ha vanagloriado, o sea, de lo que más ha presumido el señor Ribares en su comparecencia del presupuesto es en la amortización de la deuda, de lo que más. Y aquí sí que me quiero centrar porque, claro, una persona presume cuando con su gestión lo ha conseguido. Pero, señor Ribares o señora San Román, es que esto es de cajón. Es que ustedes no han amortizado deuda por la gestión económica de Zaragoza en Común. Y esto es clave. ¿Por qué ustedes han amortizado deuda? Porque ustedes estaban sometidos a unas leyes estatales del señor Montoro de estabilidad presupuestaria, señora San Román, que les han obligado a amortizar esa deuda. Les han obligado, porque si no, la política de la izquierda y más su política hubiese sido endeudarse más. Y, de hecho, en el momento que salimos del plan de ajuste, lo primero que van a hacer ustedes es acudir al endeudamiento, porque es su política.
Y además es en coherencia con su política, acudir a ese endeudamiento. Desde luego, el amortizar los 33 millones que usted decía, señor Rivares, millones de euros, es que no tiene nada que ver con la gestión de Zaragoza en Común, no tiene nada que ver con la gestión de la izquierda, tiene que ver con unas leyes que han puesto en este ayuntamiento en un corsé, porque estábamos en unas magnitudes económicas, yo siempre digo, de SOS, y lo que hicieron es que el Gobierno central tuviese que aprobar unas leyes para todos esos ayuntamientos, entre ellos el de Zaragoza, que obligasen a amortizar deuda a unos ritmos acelerados. Y eso ha hecho que ustedes lo amortizasen. Y es que usted ha sido muy crítico con el señor Montoro, pero ahora viene aquí a decir que amortiza deuda. Desde luego, por su gestión no ha sido por unas leyes estatales que han tenido este ayuntamiento totalmente controlado y totalmente atado de pies y manos para acudir al endeudamiento. De hecho, el plan económico financiero se lo impide, los planes de ajuste se lo impidían, las leyes de estabilidad presupuestaria le obligaban a ir a amortizar deuda bancaria. Bueno, es que esto es así. Decía que se han reducido los intereses de la deuda, de los préstamos, pero ¿cómo no se van a reducir? Y eso también la tiene usted que ver. Hombre, los intereses creo que los marca el Banco Central Europeo, no los marca el Gobierno de Zaragoza en Común. Por tanto, ustedes están reduciendo intereses y amortizando deuda por factores externos a este ayuntamiento, por factores externos. Es que usted nada puede hacer para que se bajen los intereses de los préstamos de la deuda. Es que eso lo hace el Banco Central Europeo, señor Rivares, se lo hemos dicho ya en alguna ocasión. Y ahora me voy a centrar en los gastos. Usted ha hecho aquí una comparecencia que ha hecho un poco un batiburrillo, ¿no? Porque yo no sé si nos tenemos que centrar en economía y cultura o tenemos que centrarnos en el resto del presupuesto, pero usted ha sacado pecho de las partidas de alcaldía, ¿no? Que se reducían un 7%. Mire, señor Rivares, las partidas de alcaldía se reducen en un 7% por dos partidas fundamentales. Una, porque disminuyen en 75.000 euros la partida de Relaciones Internacionales, y dos, porque se reduce el plan estratégico y Európolis en otros 75.000 euros. Por eso se reduce. Sin embargo, aumentamos la partida de publicidad institucional que pasa de 230.000 euros a 300.000. La publicidad institucional la hemos aumentado en 70.000 euros y usted ha reducido las otras dos partidas. Por eso, usted ha hecho el cómputo y dice, no, es que la alcaldía se reduce en 7%. Se reduce porque usted reduce las relaciones institucionales y usted reduce la cantidad que se le da a Európolis. No se reduce porque usted haya reducido asesores, coches oficiales, gasto superfluo. No, señor Rivares. Esas son las tres partidas que a usted le suman el 7%. Vayamos a las partidas suyas. CAF, ya le he dicho que bajan los préstamos y bajan los intereses porque el Banco Central Europeo ha bajado los intereses y a todos nos han bajado los intereses. Es que a mí también me han bajado los intereses de mi hipoteca, claro, porque ha bajado el Euribor, está en niveles bajísimos y a todos nos ha bajado. No porque el señor Rivares haya hecho una gestión económica buenísima y paga menos deuda, menos intereses en la deuda. Pero luego usted también ha dicho Zaragoza alta velocidad. Es que también es curioso. Zaragoza alta velocidad nos permite liberar a este ayuntamiento efectivamente en 11 millones de euros este año. Oiga, pero Zaragoza alta velocidad, ¿por qué se refinanció la deuda de Zaragoza alta velocidad? Eso se lo puede preguntar usted al señor Jimeno, que también estaba en la negociación de la deuda. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio hizo una aportación de capital en el préstamo de 23 millones de euros y de hecho se retrasó mucho. Y lo saben ustedes. Lo saben ustedes, se retrasó mucho porque el ayuntamiento estaba sujeto a un plan económico financiero y a un plan de ajuste y no podía acudir a la ampliación de capital. Y se hizo la refinanciación gracias al Gobierno de España, señor Rivares. Otra de las medidas que usted se va a beneficiar gracias a que el Gobierno de España le pudo ayudar a hacer esa refinanciación de la deuda. Porque en esta vida hay que ser justos y no puede estar criticando cuando al final se está ayudando a este ayuntamiento por parte del Gobierno de España en muchas medidas. Se les está ayudando a ustedes para que ustedes reduzcan la deuda. Se les está ayudando con la refinanciación de Zaragoza alta velocidad. Se les ha dado una millonada de euros para pagar sentencias judiciales a unos intereses bajísimos. Por tanto, habrá que ser agradecido en esta vida. Es que usted está presumiendo de llevar una mejor economía o gestionar bien la contabilidad gracias a unas medidas del Gobierno de España que le están permitiendo a usted poder endeudarse menos, poder tener dinero para pagar sentencias a intereses muy bajos. Vaya terminando, por favor, que todo el mundo se pasó 1 minuto y pico, pero... 1 minuto 10, Cha, y 1 minuto 25 el PSOE se pasó.
Ya termino, disculpe. Y Sara Fernández se pasó 0. Vale, pues muy bien, Sara Fernández, medalla. Y luego cuando me deja terminar y termino. Las partidas de las sociedades municipales, le pedimos, yo creo que ya hace años que se deberían de detallar, porque es verdad que sabemos los 9 millones y pico que van de transferencia a Zaragoza Cultural o los 2 millones y pico al organismo de turismo, pero sin embargo no sabemos en qué se gastan y hay muchos convenios que se podrían relatar y yo creo que ya se lo pedimos en otros presupuestos. Gracias. Gracias. Sí, no pasa nada porque nos pasemos, que no pasa nada, pero que era una advertencia. Bueno, les contesto en algún orden, yo creo que el que intervinieron, y si no, después al final quizá el director de Cultura, el señor Esclarín, la directora de Economía, señora San Román, me podrán añadir o matizar, incluso corregir. Yo sí creo que es un muy buen presupuesto. Lo digo más veces para que quede claro como así. Creo que es un muy buen presupuesto el presentado por el Gobierno para 2018. Ya, ¿no? Vale. El año pasado se llegó a aprobar el día 29 de marzo, y entró en vigor el día 1 de abril. Y eso a la ciudad no le conviene nada, señor Asensio, ni a la ciudad, ni a la comunidad, ni al país, ni a nadie. Porque tiene que ser un buen presupuesto, pero además aprobado en tiempo y forma para que pueda ser ejecutable. Y, por supuesto, ya es un buen presupuesto y seguro que es mejor con las aportaciones que hagan desde CHA y desde PS fundamentalmente, y espero que unas cuantas del Grupo Ciudadanos. Las inversiones serán todas las que podamos, porque decir adiós al plan de ajuste permite pedir créditos bancarios, sí. Y no es que yo me empeñara en decir que frivoliza, bueno, si no le gusta la palabra, puedo retirar, señora Fernández, pero es que es muy importante reconocer públicamente que gracias a decir adiós al plan de ajuste podemos invertir con créditos bancarios, pero no todo lo que querríamos o quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay una maligna, funesta y desgraciada norma llamada regla de gasto que impone el Ministerio de Hacienda que prohíbe que pasen como esas. De hecho, en los ayuntamientos con superávit, por ejemplo Madrid, más de 1.000 millones de euros, el ministro Montoro ha decidido que no se pueden invertir en bienestar social porque así él los computa en su haber. Porque siendo, señora Navarro, tan bonancible y tan mejorada la situación económica global y bla, bla, bla que dice, pues aún así el Gobierno de España hace más recortes aún que el año pasado, ha aumentado la deuda en 1 billón con B de caja B y B de Barbastro en este año y solo en un año tiene que pagar más de 30.000 millones de euros en intereses de demora. Solo porque mientras los ayuntamientos y la mayoría de las comunidades arreglamos las cuentas, él las destroza todavía más. Esto es un dato indiscutible porque es básico, científico, empírico. No podemos incluir como ingresos algunas cosas, señora Asensio, porque como bien decía señora Navarro, en el caso de Imprenta Blasco no se deben incluir y en otros casos necesitamos como área que el área de urbanismo nos acredite esos posibles compraventas y enajenaciones. Eso es el área de urbanismo. De hecho, algunas de las preguntas, no muchas, pero sí algunas de las que hacen deberán ser contestadas en las comparecencias de los consejeros o consejeras correspondientes con detalle, no aquí. Por ejemplo, en servicios públicos, los datos los dará el consejero Cubero, pero los adelanto. La partida de movilidad se incrementa en un 3,5%, hasta 67 millones de euros, más para transporte público colectivo. Hay un aumento del 3,1% directo en la inversión en este centro del transporte y además ahí se incluye el desarrollo y terminación del Plan de Movilidad Sostenible PEMUS, incluido el Tren-Tran e incluido la línea 2 del tranvía como estudio por ahora porque forman parte del programa europeo Linking Zaragoza. En limpieza pública y tratamiento de residuos hay un incremento de un 5,84% que los hace llegar hasta los 71,2 millones de euros para limpieza, incluyendo la puesta en marcha de la recogida selectiva de residuos orgánicos o la ampliación de la limpieza a todos los barrios que no lo tenían. Y para mejora del estado de parques, jardines y zonas verdes hay un 9% más, 21 kilos. Y aumenta un 3% la dotación para innovación y modernización tecnológica hasta los 5,4 millones de euros. Eso creo que es muy importante. Los detalles el consejero Cubero. Si hay infradotaciones, preguntaba, señora Fernández, pues ni una infradotación. Y además,
A día 31 de diciembre del 2018 ya se habrá cubierto por completo ese agujero, como ya cubrimos en este 17, no ha terminado, pero ya lo hicimos, el agujero que faltaba en transporte público. Este año 7 millones de euros hemos puesto de más. El sellado de vertedero, bueno, pues sí que está. Claro que está el sellado del vertedero. Lo que pasa es que se traslada al 2018. ¿Por qué? Porque es un proyecto a medias con la DGA. Y si la DGA no hizo en 2017 su aportación y su parte, estamos condicionados a ello. La parte pendiente del ayuntamiento no se puede hacer hasta que DGA ejecute la suya. Por eso está, pero se traslada, porque la DGA no ha hecho su parte tampoco este año. No desaparece ninguna inversión, se lo digo a todas, no desaparece ninguna inversión. Se ponen plurianuales, que es mucho más inteligente y eficiente, yo creo. No desaparece ninguna. El auditorio. Lo que pasó es que los técnicos sugirieron, en realidad, lo decimos nosotros, sugirieron que antes de hacer el proyecto de la cubierta había que hacer un informe pendiente sobre el estado de la estructura. Y les hicimos caso, claro, además lo contamos en comisión hace unas cuantas meses y no sé si lo preguntó usted, ¿no, señora Ranera? ¿O le interesaba, Sara? Bueno, da igual, de cualquier manera creo que fue suyo, sí, Lola, es suyo. Se hizo el informe sobre estructura y una vez terminó el informe sobre la estructura, ya se está trabajando sobre la redacción del proyecto. Es un asunto de plazo, simplemente nos dijeron, no hagáis un proyecto de cubierta que igual metemos la pata, primero la estructura. Fue un asunto simplemente. Y lo que pasa con las viviendas sindicales simplemente es que cambian de sitio y que se incluye el cuidado y el mantenimiento de sus zonas verdes, que de modo no sé si unánime o mayoritario, hasta ahora no se incluían, pero se decidió que se tenían que incluir en los trabajos municipales. Y cambian de sitio porque donde estaban no podían ejecutarse con ese matiz. Y lo del consenso casi siempre, pero el consenso en la ley de capitalidad, señora Fernández, es posé. Por favor, eso es fingimiento, por favor. El PP intentó retrasarla en las Cortes varias veces para que no se pudiera aprobar este año. Y sí se va a aprobar. Hay 8 millones donde había 0, pocos, sí, claro. ¿Le parece pocos a usted? Sí. Y a mí, y me juego la vida, que al señor Tribe y al señor Asensio les parece poquísimo, pero había 0 y ahora hay 8. Y además en realidad son 14, porque hay que sumar los convenios con Acción Social que también derivan de ese acuerdo de capitalidad, donde había 9 millones y pasan a 13. Y pasan a 13. O sea, y no confundan orgánicos con áreas, porque que de un orgánico se vayan unas partidas y vayan a otros, no es que desaparezcan, es que cambian, que ese error ya se cometió el año pasado con ACE, Acción Social, porque derechos sociales crece y crece mucho. Les di antes el porcentaje y les di la cantidad exacta. Yo creo que es el área incluso de mayor crecimiento. Y si esperamos cobrar, sí, yo espero cobrar en 2017 la capitalidad. ¿Por qué no lo pusimos? Porque miren, hay un convenio del tranvía parado en 2013 que ni el gobierno del PP pagó, ni por ahora todavía, que yo sí confío por ahora en la palabra Lambán, se ha pagado. Así que ¿para qué lo voy a poner? Y por cierto les recuerdo que es mera contabilidad, las administraciones liquidan a posteriori. Ahora mismo, por ejemplo, el Estado nos está liquidando el 2016. Así que ojo con el análisis de las previsiones porque estaban bien hechas en el presupuesto que les pasamos. Y claro que nos puede cambiar la vida 25 millones de euros más en un banco, o en varios. Claro que nos puede cambiar la vida. 25 millones. Dan para mucho si se usan bien. Y por cierto, en ese sentido, señora Navarro, nos criticaban porque no podíamos acceder a los bancos a pedir créditos para invertir. Ahora Podemos nos critican porque vamos a pedir créditos a los bancos. ¿Esto qué es? Siempre al contrario como sopla el cierzo, al contrario que diga el Gobierno, así sin proyecto, sin discurso coherente ni estable durante más de 2 o 3 meses. ¿Por qué hay más monumentos? Antes dije por una razón muy importante, porque ya he firmado un convenio con la DGA, con Educación y Cultura, donde usamos además los recursos de la Escuela Pública de Aragón de Restauración, que está en Huesca y que es magnífica, un convenio donde nos permite tener ya este año las fichas diagnóstico que nos permitirán a su vez actuar en los monumentos durante el 2018, señora Ranera. Eso lo sabe, porque ese convenio que nunca había existido, ¿cómo?
Lo preguntaba la señora Fernández, pero hacía alguna referencia también. Bueno, pues para los dos. Eso nunca había existido. Por vez primera hay un convenio. Tendremos por vez primera diagnósticos sobre materiales, estados y prioridades para ejecutar en los monumentos urbanos callejeros. Otra cosa es las partidas para restos romanos y otra distinta es la ejecución y las inversiones en la Puerta de Valencia y la nueva muralla encontrada, porque en parte están aquí y, como dije, en parte están fundamentalmente en arquitectura, que es lo más importante, porque en muchos casos deben o pagar o actuar directamente ellos. Por eso digo que aumenta más de lo que aparece cultura, porque aumenta gracias a partidas urbanísticas, casi todas las áreas también, de hecho. Y el Consejo de Cultura, bueno, justamente mañana es 28, hay sesión y se debate. La partida pasa a Cultura porque así se decidió en el Consejo. Estaba en Zaragoza Cultural y pasa al área. ¿Qué pasará con los 20.000 euros que aún no se han gastado? Creo que mañana se decide gastarse una parte, pero eso lo decide el Consejo de Cultura. Si se gastan bien y si no también. Esto no es una decisión política del Gobierno, ni mucho menos. Zaragoza en corto como Festival de Cines. Bueno, pues por dos razones, esta como está y dónde está. Primero, porque es una enmienda del Grupo de Cha que puso en Zaragoza Cultural y ahí se va a quedar. ¿Por qué es más fácil ejecutarla? Porque, como saben, la primera parte se desarrolló en el Pilar, que se llamó, era un festival de festivales que faltaba, un ejemplo de los festivales de cine que se proyectó, y la segunda parte es que el Consejo de Zaragoza Cultural debe aprobar unas bases de concurso para el concurso en castellano o aragonés de los cortos o largos videomóviles o en otras tecnologías sobre cortos, no largos, cortos, videomóviles u otros soportes y tecnologías para cortometrajes sobre la memoria emocional o realidad urbanística o cultural de Zaragoza. Y la segunda parte va ahora, no es que no se haya ejecutado. Memoria histórica, toda, al 100%, se va a ejecutar de modo inmediato, y lo que habrá en el 2018 será la continuación, fases posteriores de los proyectos que este año se han iniciado algunos y otros, por supuesto, proyectos nuevos. No, se van a gastar toda. Está sin presentar y se van a gastar toda, ya lo verás, se va a gastar toda. ¿Y por qué sube la responsabilidad civil? Fue objeto de discusión en esta comisión, porque han cambiado las condiciones de las aseguradoras y aseguramos más y son más caras, simplemente. Bases de ejecución, primero las defiendo fervientemente. Creo que son mejores las que hemos propuesto que las que rigen. Ahora, la razón fundamental por las que proponemos es porque son sugerencias en casi todos los casos de la propia intervención del ayuntamiento, porque facilita la gestión y la hace mucho más rápida. Son sugerencias de la intervención y las voy a defender como tal. Y la inversión, aunque les parezca baja, son 62 millones con 67. Casi 63 millones de inversión. Pedimos 24,8 a los bancos, pero hay previstos 63 millones para inversión. Partidas sin cultura, lo dije al principio, no es nada continuista. Se continúan con los logros conseguidos en 2017 o con de otros años, que hay muchas de otros muchos años, pero hay muchas innovaciones con muchos proyectos que les he relatado y todas suben. Todas suben. Los 15 millones que tenemos aquí, más los muchos que hay, por ejemplo, en urbanismo, pero todas tienen crecimientos entre el 4,3 y el 11%. No es que baje cultura y patrimonio, sube mucho. Ya les he dicho que la producción de todas las exposiciones las paga Zaragoza Cultural. Y no se confunda, señora Ranera, es posible que no quede claro, lo arreglaremos en las enmiendas. Lo que se llama conmemoración 2018 no es la Expo, es todo lo demás que hay que crecer en cantidad, definir cuánto y cómo. ¿Y por qué les puede parecer poco? Que yo creo que no lo es, aunque puede crecer, porque buena parte la va a pagar la comunidad autónoma. Estamos hablando hace muchos meses sobre eso. Y habrá otra partida diferente a 2018 como Expo o no, porque seguramente todo lo que se haga quizá pudiera hacerse con recursos propios sin partida específica, que creo que es mejor lo que haga cultura, lo que haga urbanismo, lo que haga medio ambiente, bla, bla, bla. Sí, que ya me he pasado ya, perdonar, acabo así. Yo creo que ya está. No sé si... bueno, sí, sí, es mi amiga íntima la señora Luquín, pero como he dicho antes que el PP había intentado boicotear la de capitalidad para que no se aprobara este año y estropearnos 7 millones, les diré que la señora Luquín les puede dar sopa con ondas a todos los parlamentarios y parlamentarias de su grupo y a muchos, que no a todos, de los demás. Y que por eso la señora Luquín, que es brillante como ella sola, peleó junto a la gente de Podemos, junto a la gente del PSOE y junto a la gente de Cha para parar el intento de paralización, de aprobación por parte del PP de la capitalidad de este año. Y como no lo han conseguido, esta semana habrá capitalidad. ¿Algún matiz, señora San Román? ¿Algún matiz, señoras, ¿cómo te llames? Gracias.
Es un chiste interior, lo sabe la mayoría, bueno, Lola lo sabe. Es un chiste interior, el como te llames es una frase chiste interior que no le voy a explicar, que usamos en Fortea. ¿A que sí, señor Esclarín? Vale, gracias. No queréis. Paso a las siguientes comparecientes. Bueno, hay que esperar a las 11:30. Sí, a las siguientes, vale. Gracias. Las dudas que tengan de modo personal, señora Navarro, señora Fernández, obviamente Trivez y Carmelo, se las contamos cuando quieran ahora luego.